Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a continuar con nuestra segunda lección sobre la adoración. ¿Qué es la adoración? Para esto me voy a basar en un texto llamado La adoración verdadera del Dr. John MacArthur, principalmente en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículos 20 al 24. Y vamos a volver a este capítulo de forma intermitente a lo largo de esta serie. Luego lo veremos en forma más profunda, ya que Juan 4 es el pasaje del Nuevo Testamento más importante sobre el tema de la adoración. El versículo dice así, los versículos dicen así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la adoración viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra adorar, que es un verbo, aparece 8 veces en este pasaje. Por lo tanto, es esencial que comprendamos lo que nuestro Señor está diciendo aquí. La mayoría de la gente va a la iglesia por lo que pueden conseguir. Algunas personas simplemente echan un vistazo a las actividades de la iglesia para ver si la reunión como tal los va a bendecir o van a sacar provecho de la adoración. Son personas almáticas, les gusta llorar o no está mal esto, sino que se quieren beneficiar o porque quieren que Dios los sane, porque quieren que Dios les hable, etc. Si esto está sucediendo es porque se ha perdido el punto. La música y el sermón no son fin, no son los fines en sí mismos, no son más que para estimularnos a adorar a Dios. Si nosotros tenemos este pensamiento, nos hemos desenfocado. Vamos a la iglesia para adorar a Dios y eso se hace dando y no recibiendo. Vamos a ofrecerle algo a Él, no a recibir de Él. Por supuesto, si ofrecemos a Él la gloria debida a su nombre, recibiremos de su mano. Hay bendición en dar, porque el Señor es citado diciendo: más bienaventurado es dar que recibir, lo dice en Hechos 20:35. Por lo tanto, la adoración es dar a Dios, no recibir. ¿Adora usted cuando va a la iglesia? ¿Eso es lo que está en su mente? ¿Cómo prepara su corazón para la adoración? ¿Está su corazón deseoso de adorar a Dios? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? El propósito de este estudio es forzar a tomar una decisión acerca de si nosotros vamos a adorar o no a Dios. Y el objetivo es hacer que nosotros, los que escuchamos estas enseñanzas, en primer lugar, entendamos qué es la adoración. En segundo lugar, si lo estamos haciendo o no. Y si no es así, ¿lo vamos a hacer? Vamos a entrar entonces a la definición de la adoración. ¿Qué es adoración? La adoración es honor tributado a un ser superior. Repito, la definición más simple de adoración es honor tributado a un ser superior. Esto significa rendirle homenaje, honor, reverencia, respeto, adoración, alabanza, gloria a un ser superior. En las Escrituras la palabra se utiliza indistintamente para referirse al homenaje dado a los ídolos, a las cosas materiales o al Dios verdadero. Así que la palabra en sí no es una palabra sagrada, solo describe el honor otorgado a algo o a un ser superior. La palabra común del Nuevo Testamento para adoración es proskuneo, que significa, como ya lo vimos en el primer nivel, la primera lección, significa besar la mano, inclinarse o postrarse. La idea entonces de adoración es que uno se postra ante un ser superior con un sentido de respeto, de temor, de reverencia, de honor, de homenaje. En un contexto cristiano entonces, simplemente aplicamos esto a Dios y nos postramos delante de Él con respeto y honor, tributando a Él la gloria debida a su carácter superior. Esencialmente entonces la adoración es dar honor y respeto a Dios. Entonces el sermón o la enseñanza, la predicación y la música son simplemente los vehículos que nos llevan a cumplir ese propósito de darle al Señor la gloria que merece su nombre. Así que
Si asistimos a la iglesia, no es para recibir una bendición. Si esa es la actitud de nosotros cuando vamos a la iglesia, nos perdimos del enfoque, porque nos reunimos es para adorar al Señor. Nuestro objetivo es darle a Él, no conseguir de Él. La adoración es un ardiente deseo de dar a Dios y que implica la entrega de nosotros mismos, de nuestras actitudes del corazón y de nuestras posesiones. Esencialmente entonces la adoración es dar honor, respeto a Dios. Segunda definición o segundo punto, la adoración representada. Vamos a ver una ilustración, la fragancia del incienso en el tabernáculo. En Éxodo 30, del 34 al 38, nos proporciona una ilustración gráfica de lo que es la adoración. Dios, por ejemplo, le dio muchas instrucciones acerca de cómo la adoración debía llevarse a cabo en el tabernáculo a Moisés. Muchas de las instrucciones tenían un gran valor simbólico y se utilizaron como herramientas de enseñanza. Una de estas ayudas visuales que se describen en Éxodo 30, 34 al 38, nos da una visión maravillosa en el área de la adoración. Vamos a ver qué dice. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático o incienso puro, y todo es en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ahora, este perfume, que en realidad era un incienso de olor dulce, iba a ser utilizado solo en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque era santo, o sea, separado. El versículo 37 continúa diciendo: y el incienso que harás, no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. Fue probablemente la más hermosa de las fragancias que podrías imaginar, pero Dios le dijo que podía costarle la vida si lo hacían para sí mismos. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es el punto aquí? Pues bien, este es el punto. Aquí había una fragancia diseñada para ser solo de Dios. Cuando este incienso subía a la nariz de Dios, era exclusivo de Él. Y este es un hermoso cuadro de adoración, mostrando que la adoración debe ser un acto único, separado y santo que surge del corazón de una persona hacia, por decirlo así, hacia la nariz de Dios. Es decir, la adoración es un acto exclusivo para Dios, no es para mi propio beneficio. Punto número 2. Vamos a analizar el pasaje del perfume que aquella mujer derramó a los pies del Señor. Entonces, como la fragancia del incienso en el tabernáculo llegó a las narices de Dios, que significaba adoración, ahora vamos a ver en Juan 12, del 1 al 3, otro regalo fragante que se ofrece en adoración. Sin embargo, en esta ocasión se le ofreció al Dios vivo en forma humana, es decir, al Señor Jesús. Leamos entonces. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, probablemente 1 año de salario, ungió los pies de Jesús, y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Vamos a mirar aquí. María utilizó aquello que era su gloria, su cabello. Lo dice 1 Corintios 11:15, para lavar los pies sucios y polvorientos de Jesús. Ella no hizo uso de agua, ella utilizó un fragante perfume muy costoso. Esa es la esencia de la adoración, es autohumillante y abundante en su entrega. Marta y María, siendo hermanas, eran diferentes. Marta siempre estaba sirviendo y María siempre estaba sentada a los pies de Jesús. De hecho, Jesús había dicho previamente que María escogió
hacerlo mejor a comparación de Marta. Pero cuando Judas vio lo que María hizo con el ungüento, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y darlo a los pobres? El versículo 6 nos dice que Judas realmente no se preocupaba por los pobres, sino que quería el dinero para sí mismo. Entonces Jesús le dijo, y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En otras palabras, es mejor la adoración que dar bienestar. Lo que damos a Dios es infinitamente más importante que lo que le damos al hombre. Ahora, no estoy diciendo que no es importante dar a nuestro prójimo, pero es más importante dar a Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros como músicos, como adoradores, no estamos llamados para darle satisfacción a la iglesia en ninguna manera. Nosotros como músicos y como adoradores estamos ya llamados a rendirle adoración, o ese perfume que hemos venido estudiando acá, exclusivamente a Dios. Y ni siquiera nosotros. El día que nosotros nos paremos para recibir beneficio en aplauso, en vanagloria, en algo que me sentí tan bien hoy cuando adoré, estamos pecando, porque la adoración es exclusiva para Dios, así como el perfume del tabernáculo. El acto de María fue un acto de adoración. Al subir la fragancia de su perfume, ilustró la esencia de un corazón adorador. Eso es lo que Dios busca. La adoración es mejor que el bienestar y la actividad religiosa. Aunque esas cosas son necesarias y buenas, la adoración es mejor. Y sin embargo, me temo que muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que es la adoración. Punto número 6. Distinción de adoración. Creo que una comparación de adoración con el ministerio podría ayudar a distinguir lo que realmente es la verdadera adoración. El ministerio es el que viene a nosotros del Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo, el uno al otro en forma de dones espirituales. Adoración, por el contrario, es lo que sube de nosotros por el poder del Espíritu a través del Hijo al Padre. Por lo tanto, el ministerio es lo que desciende de Dios a nosotros, mientras que la adoración es lo que sube de nosotros a Dios, y ambos deben estar en perfecto equilibrio. Desafortunadamente tenemos que ser demasiado orientados al ministerio, o tendemos a ser más orientados al ministerio como Marta, y no lo suficientemente orientados hacia la adoración. Tenemos que aprender de María a sentarnos a los pies de Jesús y adorarle. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿es la adoración una prioridad para mí? ¿Asisto fiel y regularmente a la iglesia con un corazón profundo de compromiso en adorar a Dios? Otra pregunta: ¿soy consumido por un deseo lleno de hambre por adorar a Dios que me apresura a la asamblea de su pueblo para expresar mi adoración? Dios busca una adoración aceptable, verdadera y espiritual. Si vamos a darle a Él, debemos entender lo que es. Primera lección: la importancia de la adoración. La Escritura predomina con ella. La primera razón por la que la adoración es importante es porque la Escritura habla con tanta frecuencia de la misma. La palabra de Dios pone de relieve el tema de la adoración cientos y cientos de veces. Vamos a ver algunos ejemplos seleccionados. Pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a mirar Éxodo 20. El énfasis del primer mandamiento. Cuando Dios comenzó a establecer algunas normas, principios y directrices en forma de mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes o proposiciones, ¿qué era lo más importante para Él? Observe el primer mandamiento. Éxodo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Terminamos en el versículo 6. Entonces, en el primer mandamiento es adorar a Dios y solo a Dios. Esa es nuestra prioridad. Otro versículo en Éxodo 25, cuando se establece la adoración en el tabernáculo. Repito, segundo versículo, Éxodo 25, cuando se establece el tabernáculo. Cuando Dios llamó a su pueblo de Egipto a comenzar a vagar por el desierto, Él quería que ellos se centraran en adorarlo, porque Él estableció un lugar para que esta adoración se llevase a cabo. ¿Cuál era el lugar? El tabernáculo. Para darle una idea de la prioridad que puso en este lugar de adoración, considere que le llevó 7 capítulos, es decir, 243 versículos, le tomó al Señor para discutir todas las normas, las medidas, los muebles, para preparar todo para el tabernáculo. Para la creación, Dios nada más dejó 31 versículos. Para la adoración del tabernáculo, 241 versículos. El tabernáculo por sí solo no es muy atractivo, pero dentro del lugar santísimo, que estaba dentro del lugar santo, estaba el arca de la alianza o el arca del pacto. En la parte superior del arca estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre una vez al año como una expiación por los pecados del pueblo. Fue en ese asiento de misericordia que la gloria chequinada de Dios habitaba o habitó. En Éxodo 25:22, Dios le dice así a Moisés: allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que te he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Dios le dio el tabernáculo como un punto focal de la adoración, porque la adoración era la prioridad. Tercer pasaje, Números 1, del 52 al capítulo 2, verso 2. El campamento alrededor del tabernáculo. Es interesante ver cómo Dios colocó el campamento de Israel durante los 40 años que estuvieron vagando. Cada vez que los hijos de Israel se detenían a acampar, los sacerdotes que estaban cerca del tabernáculo, poco más allá de los tabernáculos de los sacerdotes, venían los levitas, y después de los levitas, las 12 tribus formaban un anillo exterior. Los sacerdotes estaban a cargo de la adoración, mientras que los otros levitas estuvieron a cargo del servicio, del tabernáculo. Es obvio que la prioridad era la adoración. Incluso el requisito de edad para un sacerdote manifestaba la importancia de la adoración. Cuando un hombre joven llegaba a la edad de 20 años, podría servir como soldado. Números 1:3. Un levita podría comenzar a servir en el tabernáculo cuando llegaba a la edad de 25. Números 8:24. Sin embargo, un levita tenía que ser de 30 años antes de que pudiera convertirse en un sacerdote. Números 4:3. ¿Por qué? Debido a que la adoración era la prioridad, exigía el más alto nivel de madurez espiritual, porque era la mayor responsabilidad. Había un nivel para aquellos que lucharon las batallas y otro para aquellos que servían en el tabernáculo, pero el nivel más alto fue para los que llevaban al pueblo a adorar a Dios. Cuarto pasaje, Isaías 6:1 y 2. El ejemplo de los serafines. Dice en la escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Es interesante que 4 de las alas estaban relacionadas con la adoración. Solo 2 estaban relacionadas con el servicio. Cada uno de los serafines se cubrió el rostro porque no podía mirar la gloria de Dios, que cubrían sus pies
debido a la santa presencia de Dios. Y con las otras 2 alas se hacían cargo del servicio. La adoración es la prioridad, incluso para los ángeles. Quinto pasaje del Antiguo Testamento. Salmo 95, 6, 7, parte A. La exhortación del salmista dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y este es uno de muchos salmos que nos exhortan a la adoración, como el 5.7, el 29.2, el 45.11, el 66.4, el 86.9, en fin. Ahora, segundo punto, pasajes del Nuevo Testamento. Tenemos Romanos 12, 1 y 2. En los primeros capítulos de Romanos, Pablo habla del Evangelio maravilloso del Señor Jesucristo, su propósito redentor y el plan para el mundo, y su misericordia sobre el hombre pecador. Pero luego dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, o sea, todas las verdades de los capítulos anteriores, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, adoración espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, después de 11 capítulos de doctrina definiendo al cristiano y todos sus beneficios, Pablo dice: en respuesta a todo esto, Dios quiere algo de ti. ¿Sabe usted qué es? Adoración espiritual es lo que le agrada a Él. La palabra agradable es una palabra importante de sacrificio y de adoración. Cualquier persona que adora trata de llevar a Dios lo que es agradable. Esta palabra también aparece en la parte final del versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere Dios de un creyente entonces? Él quiere de tú y yo adoración espiritual y agradable. Y comienza con la presentación del cuerpo como sacrificio vivo. No es un cuerpo físico, porque entonces no sería un acto de adoración espiritual. El cuerpo mencionado en el versículo 1 es toda la persona, el verdadero yo. Por lo tanto, debido a la gran misericordia de Dios hacia nosotros, Él nos llama a presentarnos a Él en un acto de adoración espiritual. En pocas palabras, Dios nos salvó para que podamos verdaderamente agradarle a Él. Y como dice A.W. Tozer, en uno de los textos dice en su libro ¿Qué pasó con la adoración? Dice: Jesús nació de una virgen, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, murió en la cruz y se levantó de la tumba para transformar rebeldes en adoradores. El propósito de Dios contigo y conmigo es que nos transformó y nos limpió, hizo todo lo que Romanos dice: justificación, redención, santificación, para que le adoremos. Segundo pasaje del Nuevo Testamento es 1 de Pedro 2.5. Capítulo 1 contiene las maravillas de la gracia redentora. Por ejemplo, el versículo 19 habla de la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 18 habla de nuestro nuevo nacimiento. Los versículos 2 y 3 del capítulo 2 hablan de niños recién nacidos que han gustado la benignidad del Señor. Ahora bien, como individuos salvos, capítulo 2, verso 5, nos describe como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usa los mismos términos de Pablo en Romanos. Dios no vive en una casa hecha con manos, en un edificio de ladrillos y de morteros. Vive en una casa hecha de las piedras vivas de su pueblo. Como sacerdotes santos vamos a ofrecer sacrificios espirituales, es decir, adoración aceptable, verdadera y espiritual, que se ofrece sobre la base de la transformación de Dios en Cristo Jesús. Así que es una breve mirada a la primera razón por la que es importante la adoración. La Escritura es abundante en este tema. De por qué es importante la adoración es porque
El destino está determinado por ello. La adoración no es una adición a la vida. Esta es la base de la vida. Usted ve, las personas que adoran a Dios aceptablemente entran en la vida eterna, pero la gente que no adora a Dios aceptablemente entran a la muerte eterna. La adoración entonces se convierte en el núcleo. El tiempo y la eternidad son determinadas por la naturaleza de la adoración del individuo. Solo hay dos tipos de adoración que se pueden ofrecer: aceptable o inaceptable. La mayoría del mundo ofrece adoración inaceptable y Dios no la aceptará. La Biblia es explícita al respecto. ¿Cuál es la adoración inaceptable? La adoración a falsos dioses, por ejemplo. No es aceptable a Dios que cualquiera adore a un falso Dios, porque Él es un Dios celoso y no tolerará la adoración a otro. Éxodo 34, 14. Otra adoración inaceptable es la adoración terrenal o la adoración material. Un ejemplo de un Dios terrenal o material es el Dios de la riqueza. Lo ilustra Job 31 del 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de mis riquezas, que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, mi corazón se engañó en secreto, mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. En otras palabras, yo adoro lo que poseo. Si adoro mi pequeño mundo y si mi boca besa la mano que he ganado, he negado a Dios. Pero los hombres hacen eso y ellos adoran a un mundo material. Otra adoración inaceptable es a dioses celestiales o cosas sobrenaturales. Miremos Deuteronomio 4, 14 al 19. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y juicios a fin de que los pusiesen por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, en medio del fuego, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantéis los ojos al cielo y veas al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosa que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios nunca debe ser reducido a una imagen, nunca. Si usted piensa que Dios es como un hombre viejito, barbado y sentado en un sillón, eso está mal. Si alguien dijo una vez que la idolatría no comienza con un martillo, sino que comienza en la mente. Cuando alguien concibe a Dios de forma incorrecta, finalmente hará que Dios sea en términos incorrectos. El idólatra que toma el martillo y el cincel y forma un Dios de madera, da forma al Dios que estaba en su mente desde el principio. No debemos tener una concepción visual de Dios en lo absoluto, porque Él nunca se reduce a una imagen. Hacer eso sería una adoración inaceptable. Así que el primer tipo de adoración inaceptable es la adoración a falsos dioses. El pueblo de Dios se hizo idólatra, incluso adoraban al sol. Los paganos adoraban a todo lo que ellos pensaban, como hoy en día. Toda religión que no discierne correctamente a Dios adora a un Dios falso. Esta es, entonces, un tipo o varios tipos de adoración inaceptable, por las cuales Dios condena al alma que la practica. Punto B. Otra adoración inaceptable es la adoración al verdadero Dios en este caso, pero de una forma equivocada. Dios no va a aceptar, así sea para Él, una adoración inadecuada, ya que Él en la Escritura nos ha dejado el cómo, la manera para hacerlo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de esto. En Éxodo 32 dice la Escritura, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la tabla de la ley, las tablas de la ley,
el pueblo forzó a Aarón para que les hiciera una representación de Dios. Y Aarón tomó pues entonces todo el oro del pueblo, fundió el oro e hizo un becerro. Ellos pensaron que ese becerro era la representación de Jehová Dios y lo adoraron. Entonces ahí vemos y nos damos cuenta de que aunque supuestamente era el verdadero Dios, se equivocaron porque estaban adorando una representación humana o una idea errónea que ellos tenían del Dios verdadero. Y esto generó la ira de Dios al punto de que aproximadamente 3,000 hombres murieron en ese acto de adoración equivocada. Les repito, este punto B es: adoraban pues, al Dios verdadero, pero de una manera incorrecta, de una manera equivocada. La tercera forma de adoración inaceptable es la adoración al Dios verdadero, pero a mi manera. Vamos a ver un ejemplo. Nabat y Abiú, los hijos de Aarón. Esta historia está en Levíticos 10. Dice la historia que ellos en una ocasión tomaron cada uno su incensario. Recordemos que incienso simboliza adoración. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es decir, que estos dos jóvenes estaban adorando al Dios verdadero, no estaban adorando una imagen ni a un falso Dios, pero lo estaban haciendo a la manera de ellos, inclusive cosas que Dios no les había mandado hacer, y esto los puso su vida en peligro de muerte y efectivamente murieron. Bien, vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de Saúl. 1 Samuel 13 dice que ellos estaban a punto de pelear contra los filisteos y el profeta Samuel le dijo que esperara 7 días, que él iba a llegar allá al lugar y que esperaran para que le ofreciera y buscaran al Señor. Pero como Samuel se estaba demorando, Saúl se desesperó porque el pueblo también se estaba desertando. Entonces él actuó alocadamente, dice el profeta, y ofreció el sacrificio. Dijo que le ofrecieran, que trajeran el holocausto y las ofrendas de paz, y él los ofreció. Es decir, que Saúl lo hizo delante de Dios, hizo lo que Dios había mandado o lo que mandaba en estas ocasiones, pero él se atribuyó funciones que no le correspondían, que eso le correspondía al sacerdote. Entonces aquí vemos a un hombre que quiere adorar a Dios a su propia manera, y también es una manera inaceptable. Otro ejemplo, Usa, en 2 Samuel 6, del 1 al 9. Usa, en la palabra 2 Samuel, que Usa era de los hijos de Coat, era un coatita. Y según Números 4:15, las instrucciones para los hijos de Coat eran que ellos eran instruidos desde pequeños y ellos sabían cómo debían de transportar el arca. El arca tenía unos anillos en las esquinas. Recordemos que el arca es un baúl, por decirlo así, enchapado en oro, y no se podía tocar porque allí reposaba la presencia de Dios. Entonces la idea era que en los anillos atravesaran unas barras y se llevaran a hombros. Ojo, Usa, si es coatita, sabía muy bien cómo era la manera correcta de obedecer a Dios frente al asunto del arca. Pero vemos que dice en 2 Samuel capítulo 6, versículo 7, dice: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Ojo a eso, por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Entonces, como se puede ver, Usa sabía qué era lo que tenía que hacer. Toda su vida como coatita había sido entrenado para nunca tocar el arca y llevarla en cierta manera. Entonces él, sabiendo cómo se transportaba, no dijo nada y subieron el arca a un carro jalado por animales. Entonces esto nos demuestra que Dios no puede ser adorado a nuestra manera. Dios es un Dios celoso. La cuarta adoración inaceptable es la adoración
al Dios verdadero, pero con una actitud equivocada. Esto es muy interesante porque también nos compete a todos. Entonces, miremos esto. Si eliminamos a todos los dioses falsos, todas las imágenes del Dios verdadero, o sea, no tenemos un concepto equivocado de Él, y de todos modos adoramos no a nuestro estilo, sino a la manera de Dios, pero si nuestra actitud no es correcta, es una adoración inaceptable. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Amós, capítulo 5, del versículo 21 al 27. Dios dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Es decir, no puedo soportar su adoración, aunque me ofrezcan holocaustos, vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Es más, ni los animales buenos, aquí no había animales enfermos, que fue una de las acusaciones de Malaquías, que ellos ofrecían animales, pero ofrecían animales ciegos, enfermos a Dios. Entonces aquí tampoco tenemos ni animales malos, enfermos, pero tenían una actitud equivocada, y la cual Dios no estaba aceptando. Dice el versículo 23, aparte de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas. Imagínese. ¿Qué pedía Dios? Dice, pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente agotable. ¿Acaso me ofreceréis sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto? Me ofrecisteis perdón, oh casa de Israel. Más bien llevaste a Sicut, vuestro rey, a Quillún, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Yo os haré, pues, deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Tremendo pasaje, porque en otras palabras es como Dios estaba harto de ese tipo de adoración, de ese tipo de sacrificio. Le chocaba la música que se le ofrecía, porque venía de personas que tenían una actitud incorrecta. Que Dios nos guarde a nosotros, en el caso de los músicos, de los adoradores, de tener una vida con actitud incorrecta, porque eso hastía al Señor. Cuando nosotros cantamos y tenemos una actitud equivocada, cuando somos irrespetuosos, cuando somos desobedientes a los padres, cuando no nos honramos unos a otros, cuando tenemos una actitud en general mala y adoramos, Dios está hastiado de eso. Vamos para el punto número 2. ¿Cuál es la adoración aceptable? Salmo 24, versículo 3 al 6. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Los que son verdaderos adoradores aceptables y verdaderos son los que tienen las manos limpias, es decir, que son obedientes a Dios, son purificados, están limpios, tienen un corazón puro, tienen sus motivos y sus deseos correctos y de verdad le buscan a Él. La verdadera adoración es sinónimo de salvación. La adoración aceptable es en realidad una clave para entender todo el asunto de la salvación. ¿Por qué? Debido a la meta de la salvación, que es producir adoradores verdaderos y aceptables. Si en verdad eres salvo, eres un adorador aceptable y verdadero. Por lo tanto, al examinar su adoración, nuestra adoración, debemos estar examinando también nuestra salvación. Veamos un ejemplo. En Hechos 18, versículo 13, del 7 al 13, los judíos atacaron a Pablo haciendo la siguiente acusación. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Es decir, ¿sabe usted lo que Pablo estaba enseñando haciendo en su ministerio? Él estaba persuadiendo a los hombres para adorar a Dios, que es sinónimo de salvación. Entonces, eso es muy importante. No estamos para evangelizar a los hombres principalmente, para evitar que ellos vayan al infierno, para ponerlos en el ámbito de que Dios los bendiga. En primer lugar, hemos de evangelizar a los hombres para que puedan adorar a Dios, mostrándoles que vivir separados
para adorarle es una decisión que ellos deben de tomar y de separarse de la rebeldía del mundo que ellos vivían. El corazón y el alma de la evangelización es llamar a los hombres a adorar a Dios, que es digno de ser adorado. Como segundo punto, vamos a ver la adoración apoyada desde los registros del Evangelio. El registro del Evangelio apoya el hecho de que las personas son redimidas con el propósito de la adoración. De hecho, lo que encontramos es que cuando la gente ve la verdad de Cristo, la revelación de Cristo, o Cristo se les revelaba a ellos, la respuesta inmediata de ellos era adorar, darle honor, homenaje, respeto. Se postraban, daban reverencia, adoración y alabanza al Dios mismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa vieron, hablando de los sabios, al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo primero que estos sabios hicieron cuando entraron en la presencia del Señor fue postrarse y adorarle. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta inicial a la realidad de Cristo. Mateo 8, del 1 al 2. Y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Se postró, hizo proscuneo, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El leproso en este caso sabía quién era Jesús, por lo que respondió en adoración. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Nuevamente habla de postrarse. Recordemos que un judío es muy celoso y solo se postra delante de Dios. Mateo 14:33. Después los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas y calmaron la tormenta. El versículo 33 nos dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sí ves? Quien quiera que sea, cuando sea y donde sea, la respuesta espontánea e instantánea a la revelación de Cristo es adorarlo. Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Mateo 28:9. Aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Juan 9:31. Jesús sanó a un hombre ciego. Al ser interrogado por los fariseos acerca de esto, Jesús les dijo: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que le adoran y le obedecen. Biblia en lenguaje actual. Este hombre hace un contraste interesante y dice que solo hay dos clases de personas: los que Dios oye y aquellos a quienes Él no oye. La gente que no escucha son los pecadores y la gente que oye son adoradores. Así que el contraste entre los pecadores y los adoradores es ese. Los adoradores escuchan al Señor y los pecadores no le escuchan. De hecho, todo el mundo entonces se puede dividir entre pecadores y adoradores. Por lo tanto, ser salvo significa convertirse en adorador. Recordemos lo que dice A.W. Tozer, que Dios nos salvó para convertir rebeldes en adoradores. Vamos a ver como punto 3, vistazo en el llamado de Israel. Cuando Dios llamó a Israel como nación, les llamó para un propósito específico. Ellos fueron llamados a la adoración. De hecho, la razón para el tabernáculo, el templo y el sacerdocio era para que el pueblo se concentrara en la adoración. Leemos en Deuteronomio 26 lo siguiente, del 5 en adelante. Entonces hablarás y diréis delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte, numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido,
con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Vamos a mirar que la imagen del Antiguo Testamento de la redención era la liberación de Egipto. Básicamente entonces en los versículos 5 al 9 se describe la redención de Israel. Luego en los versículos 10 y 11 vemos la respuesta directa a la redención, que es la adoración y la alegría. Dice, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Así la adoración, versículo 10, surgió de la redención, versículos de 5 al 9, y se tradujo en alegría, versículo 11. La adoración verdadera afirmada por Pablo. En Efesios 1:3 Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahora, esto es una declaración de adoración. La razón de su declaración de adoración sigue en los versículos 4 al 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ve usted? La adoración es el resultado de la redención. Por eso, como os he dicho anteriormente, solo los que nacen de nuevo pueden proceder a adorar. Vamos a mirar la perspectiva de los verdaderos adoradores. Hemos sido salvados para la adoración. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole, con temor y reverencia. La palabra servir es el verbo griego latreu y debe ser traducido como adoración. En Hebreos 10, versículo 2, la forma normal de latreu se traduce como adoradores. Básicamente entonces la idea del versículo 28 es el siguiente. Dice así, puesto que hemos recibido el reino inconmovible y puesto que nos hemos convertido en adoradores de Dios, entonces vamos a tener la gentileza de responder a Dios que nos ha convertido en adoradores, adorando a Dios aceptablemente. Dicho en términos paulinos, sería de esta manera, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, vuestra adoración espiritual. Romanos 1 y 2. Si volvemos a Hebreos 12, leyendo los versículos 28, parte B y 29, dice, y mediante ella sirvamos, o sea, adoremos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras, es mejor adorar a Dios aceptablemente, o de lo contrario, podríamos sufrir graves dificultades. La adoración aceptable, en primer lugar, es el resultado de la salvación. Como segundo lugar, la adoración es el resultado de la gracia hacia el creyente que voluntariamente ofrece su cuerpo como un acto de servicio espiritual, o sea, un servicio de adoración a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y como Dios es fuego consumidor, tenemos que estar preocupados por las consecuencias si no lo adoramos correctamente.
thank you to God and given him everything, because, man, he gave it all. I mean, worship is just, for me, waking up every day and just saying thank you. I think that's worship for me, is just saying, you know, I can't do this without you. In fact, if you hadn't come into my life, I'd be a useless wreck. And for some reason, you decided to say, I'm calling him by name. I don't know why he chose to do that. But, you know, I want to spend every day saying thank you for that. And that to me is worship. That's my highlight, being able to pull my ears out and just hearing them, the deafening sound of thousands of people singing like just directly to God. And there's no band pumping them, there's no volume, there's no, like, we're not doing anything. They're just compelled to sing and make their own decision to just really declare that God is like Lord of their life. This is the craziest thing to be involved in, because look at how many people God's affecting, and look at the lives that are kind of being changed, and people are kind of making their peace with God. And he doesn't want our ways of doing things. He doesn't want our methods. God's not into appearances. It's into the heart. And we do what we do, and we give everything we have to God, the best of our creativity, the best of what we can do with our hands. And we do it because we love God and we want to give him the best that we can. And so there's nothing wrong with lights and great music and everything else, as long as the heart is pure, and the heart is simply to glorify God and to sacrifice by giving our best to him. And I pray that that would be the revelation, and that in giving our best to him, he's not just after the confession of our lips, but he's after our action when it comes to reaching others, being prepared to be inconvenienced enough to kind of lay down our agendas and take up God's agenda. Después de cierto tiempo, Dios probó la fe de Abraham y le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas. Y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y cortó leña para su holocausto, y ensilló su asno. Junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al llegar ahí, Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí, el muchacho y yo seguiremos adelante y adoraremos. ¿Qué es la adoración? La adoración es reconocer la grandeza de Dios y no buscar la nuestra. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva el crédito? La adoración es rendir nuestra voluntad, no imponerla. Nos preguntamos, ¿podemos ceder? ¿Nos podemos rendir? La adoración es depender de Dios, no de nuestras fuerzas. ¿Qué entonces nos debilita? ¿Qué entonces nos distrae? La adoración es obediencia, sumisión, rendición, sacrificio y entrega. Ven, adoremos. Adoremos al único que libera nuestra mente y restaura nuestras fuerzas.
Adoremos al único que sana nuestro cuerpo y sana nuestra alma. Adoremos a nuestra única esperanza. ¿Quién es Él? Él es el Ser Supremo, el Creador, soberano sobre todo lo que es. Él es perfecto en poder, bondad y sabiduría. El Señor le dijo a Abraham: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido.